Guía de estudio, el libre mercado y sus enemigos. Esta guía se basa en las transcripciones de las conferencias de Ludwig von Mises dadas en la Foundation for Economic Education, FE, en 1951, traducidas por Mariano Basuribe y publicadas por Unión Editorial en 2021. Introducción, por Richard M. Belling. Ludwig von Mises, 1881-1973, destacado economista austriaco y defensor de la libertad. Se formó en la Universidad de Viena, y publicó la teoría del dinero y del crédito en 1912, donde desarrolló la teoría austriaca del ciclo económico, argumentando que las inflaciones y depresiones son causadas por la mala gestión pública del sistema monetario y bancario, no por el libre mercado. Impacto y legado. Tras la Primera Guerra Mundial, Mises influyó en la contención de la hiperinflación en Austria, 1922, y defendió el patrón oro y la reducción de impuestos. Se opuso firmemente al colectivismo, demostrando en el socialismo, Análisis económico y sociológico, 1922, que la nacionalización de los medios de producción, y la abolición del sistema de precios conducirían al caos económico. Obras clave. Escribió Liberalismo, 1927, y Crítica del intervencionismo, 1929. Su obra cumbre es La acción humana, Tratado de Economía, 1949, un resumen de sus ideas sobre el hombre, la sociedad, el gobierno y la imposibilidad de la planificación centralizada socialista. Relación con la FE. Mises fue asesor principal, conferenciante y personal a tiempo parcial de la FE desde 1946. Su influencia dio a la fundación una orientación especial hacia la escuela austríaca. Cuando se le preguntó qué haría si fuera dictador de Estados Unidos, respondió, dimitiría. Estilo de las conferencias de 1951, más coloquial, con ejemplos históricos, mostrando a Mises como un maestro en el aula. Son un excelente punto de partida para entender sus temas principales, como la naturaleza del hombre como actor con propósito, y la refutación del materialismo dialéctico de Marx. Primera conferencia, la economía y sus oponentes. Cambio de paradigma social. Durante 2000 años, prevaleció la filosofía platónica, donde los líderes organizaban la sociedad sin considerar los deseos individuales, viendo a los hombres como herramientas al servicio del superhombre y del gobierno. La ciencia de la policía o Polizeiwissenschaft. El descubrimiento del siglo XVIII, surgió una nueva perspectiva que reconocía la regularidad en los fenómenos sociales, similar a las ciencias naturales. Se entendió que las acciones autónomas de los individuos en el mercado, como el zapatero de Adam Smith que produce por interés propio y, al hacerlo, sirve a otros, llevan a resultados productivos sin necesidad de órdenes gubernamentales. Consecuencias. Esta nueva filosofía política y económica condujo a la revolución industrial, resultando en un aumento drástico de la población, la esperanza de vida y los niveles de vida. La clave para la mejora continua es aumentar la acumulación de capital por cabeza. Oposición a la economía. En los siglos XIX y XX, surgieron objeciones, a menudo motivadas políticamente, contra esta filosofía, atacando sus fundamentos epistemológicos. Mises enfatiza que los defensores de la libertad han fallado al no atacar el problema filosófico básico de sus adversarios. Auguste Comte y la izquierda. Comte, un filósofo influyente pero considerado por Mises como lunático, defendía la supresión de la libertad de prensa y pensamiento una vez que sus ideas ya se hubieran expresado. Mises critica la distinción izquierda-derecha por ser inútil, y por ocultar que muchos autodenominados liberales no apoyan la verdadera libertad. Segunda conferencia, pseudociencia y comprensión histórica. Diferencias entre ciencias naturales y ciencias de la acción humana. Ciencias naturales, basadas en la experimentación controlada y la observación de causas finales desconocidas. El conocimiento avanza retrocediendo la frontera de lo último. Ciencia de la acción humana, praxeología/historia social, no permite experimentos controlados. El conocimiento se remonta a los motivos y propósitos de las acciones humanas. La última instancia es la individualidad, es decir, los juicios de valor e ideas concretas de las personas para alcanzar fines elegidos. La comprensión histórica. Mises, citando a Henri Bergson, explica que la comprensión, l'intelligence empathique, es la base de las ciencias históricas. Es un conocimiento que todos usan diariamente al interpretar acciones humanas. Critica a Auguste Comte y la sociología. Comte consideraba la historia científica y proponía una sociología para descubrir leyes generales, ignorando la economía. Mises argumenta que la sociología de Comte fracasó en su objetivo, convirtiéndose en historia o psicología, y que las leyes generales no pueden derivarse del estudio de la historia, ya que los fenómenos históricos son complejos e imposibles de atribuir a causas concretas con precisión. Cuantitativo versus cualitativo en economía. Mientras las ciencias naturales progresaron de cualitativas a cuantitativas, la economía no puede hacerlo porque no existen relaciones cuantitativas constantes en el campo de la acción humana. Los juicios de valor humanos solo establecen grados de preferencia. Prefiero a B, no mediciones exactas. Tercera conferencia,
El hombre que actúa y la economía. Refutación de errores comunes sobre la economía. 1. La economía no asume un hombre económico ficticio, se ocupa del hombre real que actúa para mejorar sus condiciones. 2. No asume que el hombre se mueve solo por ambiciones materiales egoístas, la acción busca la mejora de las condiciones desde el punto de vista del individuo, ya sea por razones egoístas o altruistas. 3. No asume que el hombre es solo racional, toda acción dirigida a un objetivo consciente es racional en el sentido de la economía. La economía es neutral respecto al contenido de la acción. Fuente del conocimiento económico, procede de la razón humana, conocimiento a priori, no de la experiencia histórica. Al igual que las matemáticas, las teorías económicas derivan de la mente, y son aplicables a la realidad porque las acciones humanas mismas están guiadas por la razón. El error de Aristóteles sobre el valor. Mises critica la falacia de que dos cosas se intercambian porque son iguales en valor. Sostiene que el intercambio ocurre precisamente porque las cosas son desiguales en valor para las partes involucradas, cada uno prefiere lo que recibe a lo que da. Karl Marx basó su teoría del valor en esta falacia. Cálculo monetario, esencial para la economía de mercado y la asignación eficiente de recursos. Solo es posible si existe propiedad privada de los medios de producción, división del trabajo e intercambio indirecto con un denominador común, dinero. La inflación falsea estos cálculos. Cuarta conferencia, Marxismo, Socialismo y Pseudociencia. Filosofía de la historia de Marx. A diferencia de Hegel, cuya fuerza motriz era el Geist, Marx proponía las fuerzas productivas materiales, herramientas y máquinas, como motor de la historia, llevando inevitablemente al socialismo. Crítica al materialismo histórico. Mises demuestra la circularidad de la teoría de Marx. Las fuerzas productivas materiales, herramientas, son en sí mismas productos de ideas humanas. Por lo tanto, Marx no explica el origen de las ideas, sino que las asume como dadas, lo que invalida su materialismo. La inevitabilidad del socialismo. Marx afirmaba haber descubierto una ley natural que hacía inevitable el socialismo, implicando que sería inherentemente mejor. Engels incluso dijo que la evolución tecnológica había terminado. La teoría de clases de Marx sostenía que las personas piensan según los intereses de su clase. Mises objeta que en una sociedad con igualdad ante la ley, no hay clases rígidas ni intereses irreconciliables. Además, el propio Marx y Engels no eran proletarios, lo que contradice su idea de que los líderes surgen de la clase revolucionaria. Mises argumenta que las ideas enseñan a las personas cuáles son sus intereses, no al revés. Predicción fallida de Marx. Marx predijo el empobrecimiento continuo de las masas bajo el capitalismo, lo cual fue refutado por la realidad del progreso capitalista, y la mejora de los niveles de vida gracias a sindicatos y legislación social, que Marx, paradójicamente, veía como perjudiciales por posponer la madurez del capitalismo. Teoría del valor-trabajo. Mises señala que Marx, influenciado por los economistas clásicos, adoptó su defectuosa teoría del valor-trabajo, que no podía explicar la paradoja del valor, porque el oro es más valioso que el hierro a pesar de ser menos útil. La revolución marginalista de los años 1870, Gibbons, Menger, Walras, resolvió esto, demostrando que el valor proviene de la utilidad marginal. Quinta conferencia, Capitalismo y progreso humano. Orígenes de la revolución industrial. Fue precedida por cambios intelectuales, incluida la comprensión de la regularidad en los fenómenos del mercado. Obstáculos al desarrollo. Mises destaca dos ideas antiguas que impidieron el progreso, incluso en Grecia. 1. Miedo al desempleo tecnológico, la creencia de que mejores métodos de producción causan desempleo, impidiendo la innovación. 2. Visión de suma cero del comercio, la idea de que en una transacción uno gana y otro pierde, especialmente en el comercio internacional. Solo las exportaciones son buenas. Capitalismo para las masas. La revolución industrial empezó produciendo bienes para los pobres y las masas, el algodón, y mejoró su calidad de vida drásticamente, prolongando la esperanza de vida. Los países subdesarrollados hoy no necesitan know-how sino capitalismo, capital. Neutralidad de la ciencia. Wertfreiheit, la ciencia, incluida la economía, ofrece proposiciones existenciales sobre las consecuencias de las acciones, pero no emite juicios de valor sobre lo que debería hacerse. Esta neutralidad fue un avance fundamental que permitió la coexistencia pacífica de personas con diferentes valores. Corto plazo versus largo plazo. Los economistas distinguen entre las consecuencias a corto y largo plazo de las políticas. Las intervenciones públicas, como un veneno lento, pueden tener consecuencias desastrosas a largo plazo, incluso si sus efectos iniciales parecen beneficiosos. Mises refuta la idea de que los políticos pueden ignorar el largo plazo. En el largo plazo todos estamos muertos de Keynes, porque las consecuencias negativas pueden manifestarse dentro de la vida de una persona. El gobierno y la opinión pública, a largo plazo, el gobierno se rige por las ideas de la mayoría. Es tarea de autores y economistas cambiar las malas ideas por buenas ideas.
El futuro es incierto porque los hombres son individuos que actúan libremente, no hormigas en un hormiguero. Sexta conferencia, dinero e inflación. Dinero como commodity. El dinero, como cualquier otro producto, tiene una demanda para guardar efectivo debido a la incertidumbre del futuro, y una oferta, que influyen en su valor. Inflación, se define como un aumento en la cantidad de dinero sin un aumento correspondiente en la demanda de dinero. Existencias en efectivo. Mecanismo, el nuevo dinero entra primero en manos de unos pocos, lo que impulsa los precios al alza de los productos que compran. Esto crea ganadores, los primeros en recibir el dinero nuevo, ya que compran a precios aún no inflacionados, y perdedores, los últimos en ver aumentar sus ingresos, que pagan precios más altos. Dos periodos de inflación. 1. Primer periodo, puede durar años, con el público confiando en el gobierno y retrasando compras, pensando que los precios bajarán. 2. Segundo periodo, hiperinflación/inflación desbocada, breve y catastrófico. La gente pierde la confianza, se apresura a gastar el dinero, fluting de esa suerte, vuela hacia los valores reales, antes de que pierda más valor, llevando al colapso de la moneda. Ejemplos históricos: divisa continental de Estados Unidos, 1781, Francia, 1796, Alemania, 1923. Controles de precios, no frenan la inflación. Al mantener los precios bajos artificialmente, aumentan el dinero en efectivo disponible para otras compras, exacerbando la demanda. El patrón oro. Mises defiende el patrón oro clásico, monedas de oro y billetes redimibles en oro a la vista, porque hace que el poder adquisitivo del dinero sea independiente de las ideas cambiantes de políticos y grupos de presión. Históricamente, los gobiernos abandonaron el patrón oro para manipular la moneda a la baja. Séptima conferencia, el patrón oro, su importancia y restauración. La necesidad del patrón oro. Un sistema fiduciario es insostenible a largo plazo. El patrón oro es la única forma de garantizar la estabilidad monetaria frente a la política. El dilema del retorno, 1951. Mises aborda la pregunta de si Estados Unidos debe volver al patrón oro a la paridad de $35 por onza, valor del New Deal, o a un precio de mercado fluctuante. Crítica a la paridad de $35. Volver 35 a dólar causaría una deflación masiva y una enorme salida de oro, ya que el precio real del oro en el mercado negro es mucho más alto. Argumenta que es una opción ilusoria e impracticable. Propuesta de Mises: la única forma sensata de volver al patrón oro es derogar todas las leyes contra la tenencia de oro, restablecer el mercado libre del oro, y dejar que el precio se estabilice naturalmente. Esto causaría la mínima perturbación. Errores históricos. Mises analiza cómo Gran Bretaña cometió errores catastróficos al volver al patrón oro después de las guerras napoleónicas, 1821, y la Primera Guerra Mundial, 1925, a una paridad antigua, lo que causó deflación, desempleo y crisis agrícolas, dañando a los deudores y beneficiando a los acreedores. Importancia de las monedas de oro. Mises defiende su circulación porque permiten al ciudadano individual detectar la más mínima inflación, actuando como un control constitucional contra la misma. Octava conferencia. El dinero, el crédito y el ciclo económico. Sustitutivos del dinero y medios fiduciarios, los orfebres, y luego los bancos, descubrieron que podían emitir más recibos, medios fiduciarios, que el oro que tenían en reserva, aumentando la cantidad de dinero en circulación. La expansión crediticia y el tipo de interés. Cuando los medios fiduciarios entran en el mercado de préstamos, aumentan la oferta y, de forma inmediata y temporal, reducen el tipo de interés. El error clásico sobre el interés. Los economistas clásicos no reconocieron que el tipo de interés es un fenómeno de mercado, no solo monetario. Esto los llevó a apoyar políticas que buscaban tipos bajos de interés, como la fundación de bancos centrales con privilegios especiales. La causa del ciclo económico. La expansión crediticia y los tipos de interés artificialmente bajos son la causa principal de los ciclos económicos. Auge y depresión. Auge, boom. Los tipos de interés artificialmente bajos engañan a los empresarios, haciéndoles creer que hay más bienes de capital disponibles de los que realmente existen, lo que lleva a malas inversiones, mal investment, en proyectos insostenibles. Se confunde un aumento en la oferta de dinero de préstamo con un aumento en el capital real disponible. Depresión. El auge es una ilusión que se basa en la suposición de ser más rico de lo que se es. El colapso ocurre cuando la expansión crediticia se detiene, o colapsa la moneda, revelando las malas inversiones. La depresión es un proceso de reajuste a la realidad y de salvación del capital mal invertido. Refutación de alternativas. Ley de Say demostró que la causa de las crisis no es el exceso de producción. Escuela de la moneda y escuela de la banca. Ambas tenían fallas al explicar completamente el ciclo, especialmente cuando la expansión crediticia se volvía global o se realizaba a través de dinero en cuenta corriente, no solo billetes. Knut Wicksell, su trabajo y el de Mises,
la teoría del dinero y del crédito, establecieron la teoría austriaca del ciclo comercial, mostrando cómo los bancos pueden inducir necesidades de negocios artificiales bajando los tipos. Distinción entre inflación y expansión crediticia. Ambos son similares, pero en la expansión crediticia el dinero adicional va primero al mercado de préstamos, mientras que en la inflación va primero a un gastador, gobierno. Novena conferencia, el ciclo económico y más allá. Expansión crediticia internacional. La idea de que una expansión crediticia podría funcionar si un país se aislara del patrón oro llevó a la creación del Fondo Monetario Internacional, FMI, y propuestas como la de Keynes de una Unión Internacional de Pagos para la expansión crediticia a escala global. Fracaso de la expansión internacional. Mises argumenta que es inútil porque no puede resolver la cuestión fundamental: ¿quién se beneficiaría del dinero barato primero? Si se presta a un país, este gana a expensas de los demás. La falta de un criterio imparcial para la distribución condena estos planes. El FMI ha sido un fracaso clamoroso. Crítica a las medidas contracíclicas. Ideas como las obras públicas gubernamentales para suavizar las depresiones son erróneas. La depresión es el reajuste necesario tras las malas inversiones del auge. Intentar que el gobierno acumule dinero o recursos durante el auge, y los gaste en la depresión solo exacerba el auge o prolonga la depresión. El ciclo económico no es inevitable. Mises enfatiza que el ciclo comercial no es una característica inherente al capitalismo o al mercado libre, sino que es causado por la expansión crediticia, una acción humana. Si el conocimiento de su causa se generaliza, gobiernos y empresarios podrían dejar de provocarlo o reaccionar con mayor cautela. Rigidez del mercado por impuestos. Mises señala que los impuestos modernos, al gravar la acumulación de capital, dificultan la entrada de nuevos negocios y la reinversión de ganancias. Esto protege a las grandes y viejas empresas y genera rigidez en el sistema, impidiendo la tendencia natural del capitalismo a ajustar los recursos a las necesidades del consumidor. La expansión crediticia también tiende a beneficiar a las empresas establecidas, petrificando la estructura. La verdad sobre el patrón oro. Mises insiste en que el patrón oro no fracasó, fue abandonado por los gobiernos que buscaban manipular la moneda. El oro sigue siendo el medio de cálculo en el comercio internacional porque asegura la independencia del poder adquisitivo frente a la influencia política. La esencia de la economía de mercado exige que el dinero también sea independiente del control político. Glosario de términos clave. Acción. La búsqueda consciente de las personas para eliminar la incomodidad, y sustituir un estado de cosas menos satisfactorio por uno más satisfactorio, basándose en juicios de valor personales. Toda acción dirigida a un objetivo concreto es racional en este sentido. A priori. Conocimiento que deriva de la razón o intelecto inherente, no de la experiencia. Mises sostiene que el conocimiento económico es a priori. A posteriori, conocimiento que deriva de la experiencia. Acumulación de capital, el ahorro de producción para usarla en la producción posterior, esencial para cualquier mejora en las condiciones de vida y el progreso. Ciencia de la acción humana. Praxeología, campo de estudio que se ocupa de las acciones humanas, que pueden remontarse a los motivos y propósitos de los individuos, a diferencia de las ciencias naturales. Su última instancia es la individualidad y sus juicios de valor. Ciclo económico. Ciclo comercial. Fluctuaciones periódicas de auge y depresión en la actividad económica. Mises argumenta que no es inherente al capitalismo, sino causado por la expansión crediticia. Comprensión. L'intelligence empathique, la base de las ciencias históricas, que permite entender las acciones humanas al remontarse a sus motivos y juicios de valor. Es un conocimiento que todos usan intuitivamente. Control cualitativo del crédito. Idea errónea de que la expansión crediticia puede dirigirse solo a fines buenos o productivos. Mises argumenta que no puede dirigirse, ya que ningún sector económico es independiente. División del trabajo. La especialización de tareas que resulta en una mayor productividad que el trabajo aislado, haciendo posible la cooperación social y la civilización. Expansión crediticia. Un aumento en la cantidad de dinero creado por los bancos, medios fiduciarios, que entra en el mercado de préstamos, reduciendo artificialmente el tipo de interés y provocando un auge económico insostenible. Fondo Monetario Internacional, FMI, institución creada para gestionar la expansión crediticia a escala internacional, que Mises considera un fracaso clamoroso por la imposibilidad de decidir imparcialmente quién se beneficia del nuevo crédito. Fuerzas productivas materiales, término central en la filosofía de la historia de Karl Marx, que Mises interpreta como herramientas y máquinas. Marx creía que estas fuerzas impulsan inevitablemente la historia hacia el socialismo. Mises las critica por ser en sí mismas productos de las ideas humanas. Individualidad, en la ciencia de la acción humana, la última instancia a la que se puede remontar el conocimiento de las acciones. Se refiere a los juicios de valor, y las ideas concretas de las personas que inspiran sus acciones. Inflación, un aumento en la cantidad de dinero en circulación sin un aumento correspondiente en la demanda de mantener efectivo. Conduce a un aumento de precios y,
Si persiste, a una huida hacia los valores reales y al colapso de la moneda. Intervencionismo, regulaciones públicas fragmentadas sobre precios y producción que llevan inevitablemente a distorsiones y desequilibrios en una sociedad de libre mercado. Ley de Say, principio económico que establece que la oferta crea su propia demanda, lo que implica que una crisis generalizada de sobreproducción es imposible. Malas inversiones, malinvestment, inversiones erróneas realizadas por los empresarios durante un auge artificialmente inducido por la expansión crediticia, que los lleva a proyectos para los cuales la oferta real de bienes de capital es insuficiente. Medios fiduciarios, cantidades de sustitutivos monetarios, billetes, depósitos, que exceden las reservas de un banco. Su creación es una forma de expansión crediticia. Neutralidad de la ciencia. Wertfreiheit, el principio de que la ciencia solo debe ofrecer exposiciones de hechos y consecuencias, sin emitir juicios de valor. Permite que personas con valores distintos coexistan pacíficamente. Patrón oro, sistema monetario en el que la unidad monetaria está ligada a una cantidad fija de oro, lo que hace que su poder adquisitivo sea independiente de las decisiones políticas y gubernamentales. Mises lo defiende como la única base monetaria sólida. Patrón oro clásico, sistema con monedas de oro en circulación diaria y billetes directamente redimibles en oro. Patrón oro cambio, billetes redimibles en lingotes de oro o en moneda extranjera convertible en oro, en lugar de monedas de oro pequeñas, lo que facilita la manipulación gubernamental. Patrón flexible, un sistema monetario donde la paridad, tipo de cambio, no está fijada por ley sino por burócratas, a menudo en secreto. Polizeiwissenschaft, ciencia de la policía, concepto del siglo XVIII que sostenía que el progreso, y todo lo valioso se atribuían a la intervención del gobierno y la policía, reflejando una visión autocrática del Estado. Pseudociencia, aplicación errónea de métodos o principios científicos a campos donde no corresponden. Intentar aplicar métodos de ciencias naturales a la acción humana sin considerar sus diferencias esenciales. Revolución industrial, transformación social e industrial iniciada en Occidente, impulsada por cambios intelectuales y económicos, que multiplicó las poblaciones, aumentó la esperanza de vida y elevó los niveles de vida. Socialismo, sistema económico en el que los medios de producción son nacionalizados, lo que, según Mises, lleva a la abolición del sistema de precios y del cálculo económico, resultando en caos planificado. Teoría austriaca del ciclo económico, teoría que explica el ciclo de auge y depresión como resultado de la expansión crediticia bancaria y la manipulación de los tipos de interés, que lleva a malas inversiones de capital. Teoría del valor, utilidad marginal, la teoría económica que explica el valor de los bienes y servicios por su utilidad marginal, la utilidad de la última unidad disponible, y no por el trabajo incorporado. Un cambio fundamental que refutó la teoría del valor-trabajo de Marx. Ahora daremos paso a un cuestionario para reforzar tus conocimientos. Puedes volver a ver el vídeo. Recuerda, no hay preguntas buenas y malas. No se intenta perfeccionar a nadie sino que razones sobre los distintos temas que publicaremos. A lo mejor eres un gran economista y no lo sabes aún. Gracias por tu visita. Cuestionario de comprensión. 1. Según Ludwig von Mises, ¿cuál es la causa fundamental de las inflaciones y depresiones en una economía de libre mercado? Cita la fuente. 2. ¿Cuál fue la respuesta de Mises cuando Leonard de Rief le preguntó qué haría si fuera dictador de Estados Unidos? ¿Qué revela esta respuesta sobre la filosofía de Mises? 3. Describe la filosofía política de Platón, y cómo se mantuvo durante aproximadamente 2000 años, según Mises. ¿Qué nuevo punto de vista surgió en el siglo XVIII? 4. ¿Cuál es la diferencia esencial entre las ciencias naturales y la ciencia de la acción humana en cuanto a la adquisición de conocimiento y la posibilidad de experimentar? ¿Cuál es la última instancia del conocimiento en cada campo? 5. Mises critica la distinción popular entre acciones racionales e irracionales. Explica su argumento al respecto y la postura de la economía sobre el contenido de la acción. 6. ¿Por qué Mises sostiene que el conocimiento económico se deriva del conocimiento a priori, la razón, y no de la experiencia histórica? 7. Explica la crítica de Mises a la falacia de Aristóteles sobre el intercambio, y cómo esta falacia influyó en la teoría del valor de Karl Marx. 8. ¿Cuáles son las 3 condiciones que Mises establece como necesarias para que existan cálculos monetarios en una sociedad? 9. Describe el concepto marxista de las fuerzas productivas materiales como motor de la historia, y la principal refutación de Mises a esta idea. 10. ¿Por qué Mises argumenta que la teoría de clases de Marx es inconsistente en una sociedad con igualdad bajo la ley? ¿Qué ejemplo usa Mises para ilustrar la contradicción en la teoría de Marx sobre la conciencia de clase? 11. Según Mises, ¿cuáles fueron 2 ideas antiguas que obstaculizaron el desarrollo económico, incluso entre los griegos? 12. Explica la distinción entre conocimiento y juicios de valor, Wertfreiheit, en la ciencia económica, según Mises. ¿Por qué esta neutralidad es importante para la coexistencia pacífica? 13.
Describe los dos periodos de la inflación, según Mises, y el cambio psicológico que marca la transición del primero al segundo. 14. ¿Cuáles son los principales argumentos de Mises a favor del retorno al patrón oro? ¿Por qué se opone a la paridad de $35 la onza para el dólar estadounidense en 1951 y qué propone en su lugar? 15. Mises afirma que la creencia en la expansión crediticia se popularizó debido a una idea errónea sobre el tipo de interés. Explica esta idea errónea y sus consecuencias, según la teoría austriaca del ciclo económico. 16. ¿Qué es el mal investment y cómo lo provoca la expansión crediticia, según Mises? ¿Por qué un exceso generalizado de inversión es imposible? 17. Porque Mises considera que el Fondo Monetario Internacional, FMI, y los intentos de expansión crediticia internacional son clamorosos fracasos. 18. Mises argumenta que el ciclo comercial no es un fenómeno inherente al capitalismo. ¿Cuál es su verdadera causa y por qué cree que podría desaparecer en el futuro? 19. Cómo, según Mises, las leyes fiscales modernas y la expansión crediticia afectan la competencia y la fluidez del mercado, favoreciendo a los intereses creados. 20. Porque Mises refuta la idea de que el patrón oro fracasó. ¿Qué papel crucial desempeña el oro en el comercio internacional, incluso cuando los gobiernos lo abandonan?